La película comienza mostrándonos a Joe, un joven atrapado en un entorno que lo limita. Vive en un pequeño pueblo donde la rutina está marcada por la costumbre, la religión y la presión social. Es un lugar donde cada paso que das parece vigilado por los vecinos y donde lo diferente se convierte rápidamente en objeto de comentarios. Desde el inicio, vemos que Joe arrastra una vida a medias. Trabaja, sonríe cuando debe hacerlo, se muestra correcto con todos, pero detrás de esa fachada se esconde a alguien que no se siente libre. Joe lleva dentro un secreto, sabe que es diferente, que su corazón late de una forma que nunca se atreve a mostrar en público. Y aunque intenta convencerse de que puede seguir así, en el fondo siente que se está apagando lentamente. Lo más duro para él no es solo esconder quién es, sino el peso del silencio. Vive aislado, sin alguien con quien compartir lo que de verdad siente. Cada día parece igual al anterior, un ciclo interminable donde la esperanza se reduce a recuerdos borrosos y a la idea de que quizás nunca encontrará un espacio seguro para amar. Pero esa rutina está a punto de romperse, porque en medio de la monotonía aparecerá Tom, un joven que representa todo lo que Joe siempre ha deseado: sinceridad, libertad y la posibilidad de ser visto de verdad. Y a partir de ese encuentro, el mundo de Joe, tan gris y silencioso, comenzará a llenarse de color y de música, como si la vida finalmente le regalara una segunda oportunidad. La rutina silenciosa de Joe cambia por completo con la llegada de Tom, un joven con una energía que desarma cualquier barrera. Desde el primer momento, Tom transmite autenticidad, habla con naturalidad, sonríe con sinceridad y se mueve sin miedo, como si nunca hubiera tenido que pedir permiso para ser él mismo. Esa diferencia impacta de lleno en Joe, que de inmediato percibe en él algo distinto, algo que despierta emociones que llevaba años reprimiendo. El primer encuentro entre ambos puede parecer casual, pero para Joe se convierte en un punto de inflexión. No es solo que Tom le preste atención, es la forma en que lo mira, como si lo viera de verdad, más allá de la máscara que el pueblo le ha obligado a llevar. En esa mirada hay curiosidad, ternura y sobre todo aceptación. A partir de ahí, Tom comienza a abrir pequeños espacios en la vida de Joe. Lo invita a charlar, lo escucha sin juzgarlo, comparte con él gestos sencillos que parecen insignificantes, pero que para Joe significan el inicio de una nueva etapa. Cada conversación se convierte en un refugio, cada sonrisa compartida en una chispa que enciende algo en su interior. Lo más importante es que Tom no huye del silencio de Joe, no lo fuerza a ser alguien que no es. Al contrario, le ofrece paciencia y compañía, como si supiera que detrás de esa timidez hay un corazón enorme esperando a ser liberado. Con su sola presencia comienza a transformar el mundo de Joe, llenándolo de luz donde antes solo había sombras. Ese contraste, la cautela de Joe y la naturalidad de Tom, empieza a generar una tensión hermosa. Joe siente miedo, porque sabe que acercarse a Tom significa desafiar todo lo que su entorno considera normal. Pero al mismo tiempo, por primera vez en su vida, empieza a preguntarse si acaso no merece más que una existencia apagada. Y en ese dilema, Tom se convierte en la chispa que lo empuja hacia la posibilidad de un amor que hasta entonces parecía imposible. Tras aquel primer encuentro, Joe y Tom comienzan a compartir más tiempo juntos, casi sin darse cuenta. Lo que empieza con charlas sencillas se convierte poco a poco en una rutina secreta que ambos esperan con ansias. Cada conversación rompe un poco el muro de silencio que rodeaba a Joe, y cada risa compartida abre espacio para algo nuevo, algo que ninguno de los dos nombra todavía, pero que ambos sienten. Joe, tímido y reservado, al principio mantiene cierta distancia. Tiene miedo de que cualquier gesto pueda levantar sospechas en un pueblo donde todos vigilan a todos. Sin embargo, cada vez que está con Tom, siente una paz que no había experimentado antes. Con él puede mostrarse sin la misma presión, sin el peso constante de aparentar. Y aunque le cuesta, empieza a abrirse. Habla de su vida, de sus sueños, incluso de sus miedos más profundos. Tom, en cambio, se muestra confiado, pero no invasivo. Sabe cuándo insistir y cuándo dejar que el silencio hable por sí mismo.
Disfruta de la compañía de Joe, lo provoca con pequeñas bromas, lo escucha con atención y lo anima a salir de su caparazón. Lo más especial es que no lo trata como alguien frágil, sino como a un igual, dándole el espacio y el respeto que Joe siempre había necesitado. En medio de esa cercanía empiezan a surgir las primeras señales de algo más. Miradas que duran demasiado tiempo, roces aparentemente casuales que despiertan mariposas, y silencios cargados de electricidad, como si en cualquier momento uno de los dos pudiera atreverse a decir lo que realmente siente. Lo que parecía amistad comienza a transformarse en una complicidad íntima. Para Joe, cada momento con Tom es un recordatorio de lo que significa sentirse vivo. Para Tom, cada sonrisa de Joe es una victoria, una señal de que está logrando llegar a lo más profundo de su corazón. Y aunque ninguno lo admite todavía, el camino hacia algo más fuerte ya está trazado. En un pueblo que vigila y juzga, lo suyo todavía es un secreto apenas susurrado, pero para ellos, cada encuentro se siente como una pequeña revolución. Y lo que está a punto de despertar entre Joe y Tom no podrá esconderse por mucho tiempo. La complicidad entre Joe y Tom, que hasta ahora podía disfrazarse de amistad, comienza a transformarse en algo mucho más profundo. Lo que antes eran simples charlas y risas compartidas, ahora está cargado de una tensión nueva, un magnetismo que se siente en el aire cada vez que se miran. Joe es quien más se sorprende de este cambio. Durante años había enterrado sus deseos, convencido de que lo mejor era vivir en silencio para evitar el rechazo de su entorno. Pero con Tom no puede evitarlo. El corazón le late más rápido cuando lo ve, los pensamientos se le llenan de su sonrisa, y cada instante juntos se convierte en una mezcla de nervios e ilusión. Descubre que lo que siente no es amistad, es algo mucho más grande, y aunque eso lo aterra, también lo llena de vida. Tom, por su parte, nunca había ocultado su interés. Desde el principio, sus gestos transmitían una cercanía distinta, una intención clara de estar ahí para Joe. Ahora, esa intención se vuelve más evidente. Busca su mano en los momentos de silencio, lo mira con ternura que ya no necesita palabras y lo hace sentir que lo suyo no es un error, sino una verdad que merece ser vivida. El despertar de sentimientos queda marcado en escenas cargadas de simbolismo, un paseo en el que sus pasos terminan sincronizados, una conversación en la que Joe se atreve a confesar su miedo a ser juzgado, y la forma en que Tom responde con paciencia y cariño, asegurándole que no tiene nada de qué avergonzarse. En esos instantes, lo que hasta ahora había sido implícito se vuelve innegable. Entre ellos existe una atracción real, una chispa que no se puede apagar. Lo más poderoso es que Joe, a pesar de sus temores, empieza a permitirse pequeños gestos de entrega, una sonrisa tímida, una mirada sostenida, un silencio en el que no huye, sino que se queda, dejando que el momento hable por sí mismo. Es en esos detalles donde se nota que, por primera vez, está dispuesto a dar un paso hacia lo que realmente desea. Este despertar no significa que el camino vaya a ser fácil. Al contrario, cuanto más fuerte se hace el vínculo, más grande es la sombra del entorno que los rodea. Pero en ese momento, lo único que importa es lo que sienten el uno por el otro. Y esa certeza es lo que los impulsa a seguir adelante, aún sabiendo que el mundo podría no estar preparado para aceptar su amor. El amor entre Joe y Tom, aunque real y luminoso, comienza a chocar contra la dura realidad del mundo en el que viven. Lo que para ellos es ternura y descubrimiento, para los ojos del pueblo se convierte en una amenaza, y poco a poco las presiones externas empiezan a pesar sobre sus hombros. Joe es quien más sufre. Durante toda su vida ha estado acostumbrado a esconder quién es, a evitar miradas inquisitivas y a cumplir con lo que se espera de él. Ahora, con Tom, siente por primera vez la libertad de ser él mismo, pero esa libertad le da miedo. Cada palabra malintencionada que escucha en el pueblo, cada gesto de desaprobación, lo hace retroceder un paso. Vive con la angustia de que, si se atreve a mostrar su verdad, perderá no solo la aceptación de los demás, sino también la relación con su familia. Tom, en cambio, encara las cosas de forma distinta.
Aunque también percibe el peso de los prejuicios, decide que lo suyo con Joe no debe ser motivo de vergüenza. Se muestra más abierto, más dispuesto a vivir con autenticidad, y eso genera roces entre ellos. Tom no entiende por qué Joe se esconde tanto, y Joe no entiende cómo Tom puede ser tan valiente en un entorno que parece diseñado para aplastarlos. Las discusiones comienzan a aparecer. Después de momentos íntimos, Joe a menudo se encierra en sí mismo, arrepentido y lleno de culpa, como si lo que acaban de compartir fuera un error. Tom, herido por esa actitud, lo confronta. No quiere ser un secreto, no quiere vivir como si lo suyo fuera algo prohibido. Ama a Joe, pero le duele la forma en que el miedo lo empuja a negar lo evidente. La presión externa tampoco ayuda. En un pueblo pequeño, los rumores corren rápido y cualquier gesto de cercanía entre ellos basta para desatar comentarios. Los vecinos observan, juzgan, murmuran, y aunque ninguno lo dice abiertamente, el ambiente se llena de sospechas que hacen aún más difícil la situación. Para Joe, todo esto se convierte en una batalla interna desgarradora, arriesgarse a perderlo todo por vivir con autenticidad o continuar escondido para sobrevivir. Para Tom, el dilema es otro, seguir esperando a que Joe encuentre el valor o alejarse antes de que el miedo acabe destruyendo lo que tienen. En este punto, la historia se tiñe de tensión y de fragilidad. El amor entre Joe y Tom es real, pero parece estar caminando sobre un hilo cada vez más delgado, amenazado por las dudas externas y el juicio externo. Y la pregunta inevitable empieza a asomar: ¿será suficiente el amor para resistirlo todo? La tensión acumulada entre Joe y Tom alcanza su punto máximo cuando la presión del entorno y los miedos internos de Joe se vuelven insoportables. Lo que habían construido con ternura y valentía se tambalea frente a una sociedad que no entiende y frente a un silencio que amenaza con separarlos. Joe, cada vez más desgastado, se siente dividido en dos. Por un lado, el amor que siente por Tom es innegable. En él ha encontrado compañía, comprensión y la sensación de estar vivo como nunca antes. Pero, por otro lado, el miedo lo aprisiona. Siente que si se atreve a dar un paso más, perderá todo lo que ha conocido, la aceptación de su familia, el respeto del pueblo y la idea de normalidad con la que había sobrevivido hasta ahora. Ese dilema lo hunde en una angustia que lo deja casi paralizado. Tom, en cambio, llega al límite de su paciencia. Lo ama, pero ya no soporta ser tratado como un secreto vergonzoso. Confronta a Joe de manera directa. No pueden seguir viviendo en la sombra, ocultando lo que sienten como si fuera algo de lo que debieran arrepentirse. Tom quiere un amor libre, aunque sea difícil, y le duele ver que Joe sigue encadenado al miedo. El clímax llega en una de esas conversaciones intensas, donde las emociones superan a las palabras. Joe, con lágrimas en los ojos, admite su amor, pero también su incapacidad de enfrentarse al mundo. Confiesa que lo que más teme no es perderlo todo, sino perder a Tom por no ser lo suficientemente fuerte. Esa confesión deja a Tom en silencio. Es la primera vez que escucha con claridad cuánto lo ama Joe, pero también la confirmación de que el miedo sigue gobernando su vida. Lo que parecía un simple romance se convierte en ese instante en una decisión trascendental: seguir juntos enfrentando la tormenta o rendirse al peso del entorno y separarse para siempre. Es un momento de vulnerabilidad total, donde ambos entienden que el amor que sienten no es el problema. El verdadero enemigo es el miedo que los rodea. Este clímax no solo define su relación, sino también el mensaje de la película, que amar con autenticidad siempre implica riesgo, pero negarlo es vivir a medias. La pregunta queda abierta y dolorosa: ¿será capaz Joe de elegir la verdad aunque el mundo lo rechace? Después del clímax, la historia de Joe y Tom entra en su etapa más decisiva. Ambos saben que lo que sienten es real, pero también saben que vivirlo abiertamente en su entorno es una batalla desigual. El pueblo sigue lleno de miradas inquisitivas, de comentarios venenosos y de esa presión social que convierte cualquier diferencia en motivo de condena. Joe, tras tanta duda y dolor, finalmente se encuentra en un punto de no retorno. Su relación con Tom lo ha transformado. Ya no puede volver a la vida apagada y silenciosa que llevaba antes.
y aunque todavía siente miedo, se da cuenta de que seguir escondiéndose significaría renunciar a la única persona que lo ha hecho sentir vivo de verdad. Ese despertar no es fácil, pero lo empuja a dar pasos pequeños hacia la aceptación de sí mismo. Tom, en cambio, muestra un amor lleno de paciencia, pero también de firmeza. Entiende que Joe necesita tiempo, que su batalla no es contra él, sino contra años de miedo y silencio. Sin embargo, también deja claro que no puede vivir eternamente como un secreto. En ese equilibrio entre esperar y exigir, Tom demuestra que amar también significa marcar límites y defender la propia dignidad. El desenlace no se plantea como un cuento de hadas perfecto, sino como un reflejo de la realidad. Sí, Joe y Tom logran encontrar un punto de encuentro. Deciden seguir juntos, aunque sea con cautela, aunque el entorno no esté preparado para aceptarlos. Lo que queda entre ellos no es la promesa de una vida fácil, sino la certeza de que lo que sienten vale la pena, aún con todos los obstáculos. La última imagen que nos deja su historia es poderosa. Dos jóvenes que, pese al miedo y a los rumores, se eligen mutuamente. Puede que el camino siga siendo difícil, pero el amor que comparten ya no puede ser borrado ni por el silencio ni por la hostilidad. Joe, que al inicio parecía condenado a vivir en sombras, ahora tiene un motivo para encender su propia luz: Tom. El mensaje es claro. Aunque el mundo alrededor no cambie de inmediato, dar el paso hacia la verdad personal siempre será el inicio de la libertad. Y en esa libertad, Joe y Tom encuentran la fuerza para caminar juntos, aun cuando todos los demás quieran detenerlos.